a ver. ¿Empezamos? 1, 2 y 3. Gente, estamos en Cartagena con Víctor. ¿Qué tal? Hola, señor Gorri. ¿Qué tal? Víctor Morata. Sí, yo estoy encantadísimo de estar aquí contigo. Bueno, es un sitio precioso este, Víctor. Sí. Ya ves, yo conocía el ICUE, pero no me había detenido aquí a ver la estatua, a disfrutar de este ambiente, ¿no?, de festivo que se vive por aquí. Totalmente. Yo he iniciado este espacio aquí en Cartagena con la idea de poder traer a gente que hable de cultura, que hable de sus raíces, por ejemplo, escritores, es decir, gente que aporta algo a la sociedad y a Cartagena. Bueno, entonces me voy. No. Fíjate. ¿Y qué te iba a decir? Bueno, Víctor, antes de nada, ¿quién eres tú brevemente? Un poco para que la gente se ponga en ambiente. Pues mira, yo soy escritor, autor de Siervos de la Guadaña. Llevo escribiendo desde que tengo uso de razón, pero es un tópico, y en realidad llevo escribiendo pues desde los 10, 12 años. Y empecé, pues como empiezan las grandes obras, ¿no?, y las grandes pasiones por aburrimiento, ¿no? Esa es que los niños, cuando se aburren, empiezan a darle a la cabeza y empiezan a imaginar, y a darle vuelo a su imaginación. Y pues desde entonces pues llevo escrito más de 350 relatos. Wow. Hace poco calculé más de 2,5 millones de palabras, porque a mí me gusta de vez en cuando hacer estas tonterías, no de calcular. Eres muy detallista. Sí, claro, porque simplemente por calcular mi rendimiento, por ver si ha sido un año más productivo que otro. No sé, me gusta ver en qué he fallado, en qué no, en cómo lo he llevado. Entonces, el Víctor Morata, escritor, artista, nació de desahogarse, escribir. Sí. A ver, esto en realidad el escritor profesional, ¿no?, pues entre comillas siempre, el escritor profesional nació en 2006 y nació ante la decisión de plantearme esto como algo serio, como algo profesional, como un oficio, ¿Sí? con una rutina, con unos horarios, con una instrucción detrás, ¿no?, aunque sea de forma autodidacta. Entonces empezó, digamos, en el 2006, que es cuando tomé la decisión de decir, voy a hacer de esto mi profesión, voy a hacer de esto algo serio y voy a trabajar en serio, de verdad, en crecer y aprender. Es decir, porque el escritor profesional para ti necesita ponerse una rutina, necesita... ¿De qué se diferencia un escritor que decimos, yo soy escritor? No, tiene una rutina, no sé, un escritor. A ver, sí, bueno, quiero decir, todo el mundo puede profesionalizarse sin necesidad de tener una rutina, evidentemente. Sí. Yo considero que lo profesional es poder vivir de ello. Vale, yo todavía no lo he conseguido, ¿eh? Ahora sí que a todos los que esté viendo esto, ahí está. El Siervo de la Guadaña, que yo quiero vivir del cuento, ¿no? Y bueno, escritor profesional es aquel que se dedica con seriedad a las letras, que las mismas, que intenta mejorar día a día, que pues todo eso, lo que hace cualquier oficio profesional, que busca la excelencia, digamos, sea escritura, sea cualquier otra cosa. ¿Y por qué la escritura, Víctor? Pues yo creo que encontré en la escritura el modo de realizarme. He probado con otras artes, ¿eh? Yo también he sido músico, tocaba la guitarra y componía las letras del grupo en el que estaba. Pero creo que por el hecho de poder tener cierta autonomía, ¿no?, cierta individualidad y no depender de otros, creo que me decidí por la escritura, porque además vi que me sentía cómodo, me sentía vivo, me sentía capaz y quería seguir ese camino, el camino de las letras, la creación. O sea, me gusta crear de la nada. Víctor Morata, a la gente que quiera animarse a escribir, que escriba. No, esto no vale, aunque tenga... No, a ver, el hecho de ser más profesional o menos profesional, yo creo que lo define un poco el poder dedicarte de pleno a ello, ¿vale? Que es lo que hablábamos antes, y poder hacerlo con oficio, con dedicación, con pasión, ¿no? Pero por supuesto que te remunere de tal manera que puedas seguir haciéndolo y poder seguir creando. Pero eso no quita que puedas escribir durante toda la vida sin recibir nada a cambio. O sea, no quita. Eso no hace a uno más escritor o menos escritor. Pero sí que es cierto que quien quiera escribir, que escriba. Y que no pierda esas ganas de hacer cosas, de escribir, de aprender, de indagar, de preguntarse sobre el modo de hacer las cosas, de preguntarse sobre cómo funciona la estructura, cómo funciona un lector, cómo funciona un narrador. Que no deje de investigar y que no deje de probar y que no deje de experimentar, pero sobre todo que escriba y que lea mucho. O sea, para escribir hay que leer, no vale escribir sin más.
O sea, la lectura es el mejor aprendizaje que tiene cualquier escritor. Hay que leer. Mucho. Y como decía, se lo iba a decir a alguien hace un tiempo, decía, sobre todo, lee escritores muertos. Hay escritores muertos. Porque de ahí se aprende mucho. Se aprende muchísimo. Evidentemente. Clásico. Sí. Pero también hay que leer muchos vivos. Porque también hay voces emergentes, hay voces ahora mismo en el mercado que no se le está poniendo toda la atención que merecen y están muy a la altura. Están muy al nivel de esos clásicos y son una lectura bastante enriquecedora. ¿Y cómo fue? Es decir, voy a publicar. Es decir, Víctor, ¿cómo se plantea el momento ese clave? Voy a sacar Siervo de Aguaña y de dónde surgió este libro. Mira, el hecho de querer publicar Siervo de Aguaña fue porque consideré que era una idea tan buena, modestia aparte, ¿no? Creí que más que ser buena, consideré que me daba la confianza suficiente para enfrentarme al público, al gran público. O sea, esta novela me dio la confianza para yo querer mostrarla, sin un intermediario. Entonces dije, estamos en pandemia, está muriendo mucha gente, está muriendo gente que me importa, y yo creo que esto vea a la luz. Y quiero que no se quede en un cajón olvidado. No quiero mandar una editorial y que la editorial tarde 6 meses, un año en contestarme, para luego decirme que no y seguir intentándolo. Creía que la novela necesitaba salir a la luz y quería sacarla cuanto antes. Entonces, esa premura hizo que me rodeara de los profesionales necesarios para la maquetación, la edición, lo que es la portada, y decir, venga, voy a por ello. Además, acababa de perder a mi suegro, una persona muy importante en mi vida, a la que quería mucho, entonces eso me dio un poco perspectiva sobre la fugacidad de la vida. Coincidió que hablando con un colega que vive en Holanda, que precisamente viene pasado mañana, pues hablando con él, en unas charlas que tenemos habitualmente, pues empezamos a hablar de tonterías, ¿no? De chorradas que decimos nosotros, y salió el tema de un videojuego que él había jugado, yo lo conocía de oídas, pero me llamaba la atención, porque el argumento de ese videojuego era el de un personaje que era injustamente condenado al infierno y se veía obligado a traficar con armas, ¿no? Creo que con la mafia del infierno, para ganar puntos, ir escalando posiciones hacia el limbo y luego de ahí pues al paraíso, ¿no? Y escapar de ese infierno. El juego se llama Green Fandango, sí, yo sé que siempre Me suena a mí. lo llamo Pink Flamingo, no sé por qué. Y nació de ahí. Él plantó esa semilla, luego al poco de estar a las horas de estar hablando con él, salía a pasear a los perros, a las perritas, y empecé a preguntarme, joder, ¿y si esto fuera algo más que una mera suposición? No solamente el tema del tráfico de armas, sino un personaje en concreto que empezaba a fluir, que era el personaje de Eladio Jones. Dije, ¿y si fuera posible que este personaje existiera e hiciera este tipo de cosas? ¿Y si hubiera este tipo de gente? Tu mente a... Sí, y vi que las ideas iban fluyendo, se iban encadenando y la cosa cuadraba. Vi que aparecía un escenario y cuadraba. Empecé a verlo todo lo principal, lo que es la estructura principal, la vi y dije, ya está, tengo novela, quiero ponerme a escribir, y conforme fui escribiendo lo que es el boceto, dije, esto aquí tiene que salir, y esto va a salir. ¿En cuántos años o meses se compuso la novela? Pues en menos de un año, o sea, teniendo en cuenta lo que es el proceso de bocetado, que la creación de los world building, que se llama, ¿no? La creación del mundo, del entorno, porque todos son ciudades ficticias, inventadas. Pues partiendo de eso, que fue unos 4 o 5 meses, lo que es incluso 6, lo que es el bocetado, el ideado de la historia, y luego otros 4 o 5 meses la escritura y un par de meses de corrección, ¿no? Pues creo que sí, no llegó al año, yo creo. Y te iba a decir, y la trama iba cogiendo forma y hubo recaída, es decir. No, en este caso no. ¿No hubo recaída en este libro? En este caso no hubo recaída. Tuve un pequeño traspiés cuando iba a 2/3 de la novela, pero era un traspiés que era insignificante. Y era porque algunos personajes que al principio yo le había dado una importancia secundaria, a veces casi terciaria, pues de repente empezaron a cobrar protagonismo y estaban involucrándose demasiado en la historia. Y entonces dije, estos personajes tienen un papel importante que yo no había visto en un principio. Y nada, pero no fue una cosa muy
puntual y no me paro. Para la gente que quiera iniciarse en la novela, ¿qué pautas les puedes decir a aquel que quiera ser novelista? ¿A que quiera ser novelista? Bueno, que escriba, que practique, que si no puede con una historia más larga, que empiece con una historia más corta, que escriba historias cortas y encuentre un nexo de unión entre esas historias, que vaya a cursos, que haga talleres, que lea libros o manuales sobre escritura, que lea de forma atenta a otros autores, que se fije en aquellos autores, aquellos libros que les apasionan, que les gustan y que saque información de ahí, de qué es lo que hacen ellos, qué ellos podrían hacer. A veces uno necesita también la guía de alguien que se lo diga, ¿no? Pero muchas veces leyendo mucho, investigando, probando, puedes llegar a conseguirlo. Pero si de verdad quieres atajar, ¿no? Quieres hacerlo lo más rápido posible, siempre con la guía de alguien, alguien que te oriente, siempre va a ser mucho más rápido, evidentemente. Y ahora partiendo, Víctor, ¿dónde te pueden buscar la gente para que puedan leer y conozcan en internet, online? Pues mira, si ponen Víctor Morata cortado, Víctor Morata en redes y Siervo de la Guadaña, seguramente les aparezca información. Yo siempre lo remito a Linktree, a la página de Linktree /Víctor Morata, porque ahí está toda la información, tanto de la novela como de mis redes, como de mi página web. Ahí tienen todo, absolutamente todo, incluso tienen acceso a los primeros capítulos de la novela gratuitamente, tienen acceso al primer capítulo locutado por Quique Lozano, o sea, un magnífico locutor y actor de doblaje que seguro que le suena a todo el mundo de series como Netflix o de algunos anuncios de televisión. O sea, y es muy fácil encontrarme. Si no, pues directamente a la página web, que es victormorata.com. Y luego también el tema ese que estás llevando de locución, de podcast, habla un poquito. Sí, mira, además de escritor de novela y de relato, pues también ahora me he metido al mundo del podcast, ¿no? Y soy podcaster, puedo decir que soy podcaster, llevamos ya 16 capítulos, 18 en realidad grabados, pero 16 emitidos, más el prólogo. Y se trata de un podcast que se llama Ficciópatas, y es un podcast en el cual nosotros destripamos pequeñas historias, cogemos relatos de diversos autores, uno por capítulo, uno por episodio, y lo destripamos. ¿Esto qué quiere decir? Que cogemos el relato, lo leemos, lo analizamos, hablamos sobre él, hablamos sobre los puntos que nos han llamado la atención, aquello que hemos visto, aquello que hemos leído entre líneas, lo que el autor creemos que quería decirnos con el relato. Entonces un poco nos metemos a fondo en la piel del relato y del autor y tratamos de sacarle el mayor jugo. Esto, como te decía, viene muy bien, por ejemplo, para aquellos que están empezando o que les gustan las letras, para, primero, conocer autores que no conocían y segundo, para ver más allá de lo que es el propio relato. Y bueno, tengo que decir también que ahora, además de Eric Luna, que es mi colega presentador en Ficciópatas, también contamos con una colaboración mensual, ¿no?, de una maravillosa experta en terror, que es Kristen Ash, que tiene su propio programa de Instagram que se llama A Grito Pelado, ¿no? Y bueno, ella ahora una vez al mes, el primer domingo de cada mes, pues nos trae una autora de terror viva, ¿no? Y la destripamos ahí en vivo. ¿Y qué género toca te pueden englobar? ¿Tienes un género específico a la hora de escribir, Víctor? Mi género fetiche siempre es el wave, el bizarro. Siempre acabo rozando el bizarro, que es lo raro, ¿no?, lo raruno. Siempre acabo rozándolo de una manera o de otra. Pero mi género es el fantástico en general, más con inclinación al terror, a lo que es la sorpresa, no sé, siempre con un poco de denuncia social velada, con mucho trampantojo. Y luego al fin y al cabo me gusta disfrutar de las historias, y las historias mismas son las que me piden el género. Por ejemplo, yo nunca he escrito novela negra, y menos thriller sobrenatural, hasta ahora. Pero es que esta novela me pedía eso. Me pedía thriller sobrenatural con este estilo, me lo pedía ahora. Siervo de la Guadaña me pidió que fuera escrita así. Así que, y bueno, tengo que decir que Siervo de la Guadaña no es una cosa solo mía. No hubiera sido posible sin toda la gente que hay detrás. Los lectores beta, ¿no?, que está por ahí José Antonio Castro Cebrián, mi mujer, la mujer de José Antonio Castro, Leonardo Hull, que es mi amigo de Holanda, que él también es compositor y productor musical y que además hizo la primera composición de Siervo de la Guadaña, ¿no?, hizo ahí un tema, y no sé, y es el creador de lo que es la cabecera
y el fondo musical de Ficciópatas. O sea, Leonardo Full es un máquina. Y bueno, y aparte pues Fátima Ruiz, que ya la conoces tú personalmente. Hombre, Y que bueno, mi querida Fátima. Fátima Ruiz que te ha hecho tu portada. ¡Hombre! Próximamente, nuevo Sí. libro. Nuevo libro que podéis seguirme en las redes. Que yo ya la he visto y es un portador. Es una maravilla. Sí, sí, es una máquina, es una máquina. ¿Y qué te iba a decir, Víctor? ¿Cómo es el Víctor, la rutina diaria, es decir, cómo la aplicas para poder organizarte, para decir, venga, voy a ponerme a la escritura, voy a ponerme a lo otro, porque eso también es un caos. Sí, ahora, sí. ¿eh? Pues mira, yo tengo la suerte de trabajar en casa. Sí. ¿No? Esto quiere decir que puedo disponer de mis tiempos a mi antojo. Sí que es verdad que ahora la situación, como tú sabes, en estos últimos meses está siendo un poco más complicada y me tengo que ajustar mejor. Pero yo me levanto temprano, ¿no? A las 7 menos cuarto, a veces 6:30, a veces a las 6 estoy arriba para poder sacar a las perras, desayunar, si salgo a correr, salir a correr. Y como muy tarde, a las 8:30, 9 menos 20, estoy trabajando o en redes o en la novela, Bien, ¿no? pero me voy organizando para escribir, corregir lo que tenga en ese momento en ciernes, ¿vale? También ahora tengo que organizarme para preparar Ficciópatas, que también conlleva lectura. Entonces digamos que las mañanas son para mí el momento idóneo para preparar todo ese material, para escribir, para hacerlo todo, entre medias hacer la comida. Y Claro, tío, las tareas, como la organización, ¿no? claro, y en mi caso hay gente que no, hay gente que abraza el caos y se mueve muy bien en ese entorno. Yo lo hacía, yo antes era más de brújula que de mapa, pero he descubierto que con el mapa adelanto, lo hago más rápido, optimizo mi trabajo. Y a la hora de publicar, de escribir, tú has dicho que eres de Mapa, ahora de mapa, ahora de mapa. pero también tengo que... De brújula. Sí, pero también te tengo que decir que depende de la obra que esté tocando. Por ejemplo, tengo una trilogía que inacabada porque estoy en la tercera parte, que si no hubiera sido de mapa, pues es imposible abordarla porque tiene muchos datos históricos, muchos personajes, más de 100 personajes. Entonces, es imposible si no tienes un mapa, si no tienes una guía, es imposible. Pero sin embargo, con esta última novela que he escrito, la de Araño, que he ido poco a poco, he sido más de brújula. Tenía un concepto más o menos claro en la cabeza, pero he ido mucho guiándome por mi intuición, por los personajes, por la historia. Y es cierto que empezó siendo un relato, y cuando yo escribí el relato, ni mucho menos pensé que ese relato iba a ser el primer capítulo de Araña. Y así ha sido, vamos. La segunda novela que vas a sacar. Posiblemente sí. No lo tengo muy claro de las 13 que tengo ahí en el cajón, cuál será la próxima, pero si hay dos que quiero sacar, ahora de forma inminente serían Araño y Dios quemado, que ha sido finalista en el premio, en el 29º premio de novela del Domingo Santo. Y son, siguen las temáticas, esa trama así y de sobrenatural. No. Y eso es lo que me gusta a mí de la escritura, que cada novela, cada historia tiene su propia motivación, tiene su propio espíritu, tiene su propio alma, como las personas. Son diferentes. Tiene mi estilo, evidentemente, porque tiene mi estilo, pero es muy diferente. De hecho, es muy bizarra. Araño es muy bizarra. O sea, aparecen cosas muy inesperadas. Hay mucha sororidad, ¿no? Es como una novela que habla mucho de la fuerza de la mujer, del poder de la mujer, del afán de lucha y de esa fuerza intrínseca que posee. Y es muy fantástica, pero siendo fantástica también tiene mucho de realidad, porque hay una crítica a la Inquisición, por ejemplo, al poder de la Iglesia en 1600, en esa época en la cual hacía y deshacía basándose en el miedo de la gente. Entonces hay temas. ¿Cómo surgió esa trama? Pues mira, la trama de Araño se la debo en parte a Susana Terrón. Yo tenía Susana Terrón, la magnífica fotógrafa, tú lo sabes quién es. Ahí está la ahí jefa, echando fotos. Echando fotos, pues ella, que si no la conocéis, os invito a que la conozcáis, Susana Terrón, Fine Art, magnífica, pues ella me contó un sueño, porque sabe que a mí me gustan las cosas raras, me gusta lo bizarro, me dijo, te voy a contar un sueño. Y yo tenía, antes de que ella me contara el sueño, tenía una idea en la cabeza, pero no conseguía encontrarle lo que es la espina dorsal de esa idea. Entonces me contó el sueño y dije, hice así mi cabeza, hizo ¡chas!
el sueño que me contó, soltó una chispa, y esa chispa, pues, imagínate cuando los dibujos animados prenden la llama o las películas del oeste prenden la llama de la dinamita, ¿no? Pues funciona igual. Empezó a aprender lo que es la del cordel hasta que explotó. Dije, hostia, aquí tengo una idea para un relato. De hecho, le pedí permiso incluso para ponerla a ella como protagonista del relato. Lo concedió y ella es protagonista de ese relato, pero es que es más. Cuando terminé el relato, le gustó tanto a ella, le gustó tanto a mi mujer, le gustó tanto a la gente que lo leyó, que sobre todo mi mujer y ella dijeron, oye, ¿y esto se me queda corto? No hay manera de que esto pueda tener una continuidad. Y empecé a darle vuelta y dije, oye, pues sí, no solamente va a tener un segundo relato, sino que esto va a ser el primer relato de algo mayor. Y surgió la novela del año, que actualmente me falta corregir un poquito, pero tiene una extensión de unas 140 páginas. Y ha sido una escritura bastante rápida. Va a salir con 140, ¿no? 140, 150, depende del maquetado. La novelica es leíble, ¿eh? Sí. Ya va con estilos diferentes dentro del mismo estilo mío, ¿no? Con diferentes estilos narrativos, con diferentes tiempos, con mezcla de conceptos, con mucha... ¿Cómo decirlo? Bueno, no voy a decir más. No voy a decir más porque si no voy a destripar demasiado. Pero sí que hay una vuelta de tuerca interesante que hace un poco explotar la cabeza por lo que significa y por lo que implica, ¿no? ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué puedes hablarnos del tema de la locución ahora que también está tocando? ¿Cómo fue meterte ahí? ¿Cómo fue hacer psicópata? Pues mira, o sea, al final todo ha sido un poco un juego de dominó. Porque yo cuando pensé en publicar Siervos de la Guadaña, yo llevaba mucho escrito, llevaba mucho publicar antologías, ¿no? Pero por otra parte me había enseñado poco al mundo, me había mostrado poco. Entonces cuando publiqué Siervos de la Guadaña me dije, tengo que tener una imagen pública, tengo que tener fotos de autor, que me las hizo también Fátima Ruiz, tengo que quitarme el miedo a mostrarme, porque yo tengo mucho, aunque no lo parezca, yo soy una persona que siempre he sido muy introvertido y con mucho miedo al público, a mostrarme. Entonces yo dije, esto tengo que romperlo. Y entonces cogí herramientas, dije, ¿cómo puedo cómo puedo salir de mi zona de confort? ¿Cómo puedo romper esa barrera que me está impidiendo salir? Dije, mira, Siervos de la Guadaña va a ser mi punta de lanza, va a ser mi espada, y con ella voy a romper todos esos miedos y voy a seguir adelante. A muerte. A muerte. Entonces, pues, eso me llevó a hacer por ejemplo, un curso de podcast en el cual conocí a Eric, ¿no? La casualidad quiso que Eric conociera e idolatrara, igual que yo, a un autor que es Carlton Mellick III. ¿Por qué? Porque es el rey del bizarro. ¿Sí? O sea, Carlton Mellick III es el rey del bizarro. Quien no lo conozca, yo lo invito a conocerlo. Puede conocerlo a través de uno de nuestros episodios en Ficciópatas, del cual hablamos de un relato suyo que se llama Orgía Fantástica, pero es famoso por su libro en Orcini Press, la editorial Orcini Press, que se llama La Casa de Arena Movediza. Es una maravilla de libro. Raro, pero es una maravilla. Este hombre, a ver, no todo lo que escribe es gloria bendita, pero lo bueno que escribe, lo que escribe es bueno. Es decir, es como para ti un referente. Para el bizarro sí. O sea, para mí mi referente, al que mi padre literario, ¿no? Es Stephen King. Stephen King. Como el de muchos, imagino. ¿Y qué coges? ¿De qué coges? Pues de Stephen King lo cojo todo. Hay gente que dice, esto sí, esto no. Yo de Stephen King todo. De hecho, cuando yo me siento en hora paja, yo cojo aquí a Stephen King y me sube la moral. ¿Y qué es lo que te gusta de Stephen King, de su escritura? Pues me gusta mucho la manera en que aborda la psicología de los personajes. Me gusta mucho lo raras que son las historias y cómo es capaz de inflar un suceso aparentemente cotidiano, aparentemente anodino, de inflarlo y llevarlo al horror, ¿no? De llevarlo a ese extremismo de horror, a ese desbordamiento de la situación. Me gusta mucho eso, de cómo empieza de manera calmada y al final todo es una vorágine. No sé, me gusta mucho y me gusta mucho cómo escribe. ¿A ti te gusta plasmar también eso en tus novelas? Sí. ¿Te gusta plasmar eso, no? Sí, a mí me gusta hacer ese crescendo. Hay muy pocas novelas de las mías en las que empiece a media red. Siempre empiezo pues de manera suave, exponiendo, haciendo creer al lector
que lo que se va a encontrar es diferente de lo que al final se encuentra. Juego mucho con el engaño. ¿Y hay alguna novela así que tengas como que te guste bastante o que hayas leído, que tengas... A ver, de Stephen King muchas, ¿no? De Stephen King, porque cada una es un estilo diferente dentro de su mismo estilo. De Stephen King la recomiendo todas, ¿no? Quizá, yo qué sé, sí que tiene tantas. La saga de la Torre Oscura, por ejemplo. Una locura de escritor. Es, Una locura. no sé, Cementerio de Animales, Silent Slot, la historia de Silent Slot es una brutal. Me gusta mucho también Neil Gaiman, de ahí sí que a Neil Gaiman, la novela que recomiendo, las dos novelas que recomiendo, el libro del cementerio, que es brutal, y brutalísima American Gods, que es una obra maestra, una obra maestra. De ahí coge y se crea el Víctor, ¿no? De todo, Bueno, sí, de ahí de todo. Va cogiendo O sea, de porque todo. no solamente me gusta el fantástico, también no sé, he leído muchos otros autores. Paul Auster, Haruki Murakami, Joder. es que Donatar, Es muy importante, ¿no? Que aquel que quedas escritos que lea. que lea. Que lea porque al leer te vas a dar cuenta de aquello que te falta a ti o aquello que tú, no que te falta, sino que quieres mejorar. O sea, leyendo te das cuenta también de los errores de otros, pero también de sus aciertos. Entonces yo creo que es importante, porque lo importante de escribir es que uno se sienta a gusto con la escritura y con el resultado final. O sea, si tú no te sientes a gusto con lo que haces o con lo que has parido, ¿no? Difícilmente luego lo vas a querer vender. Lo vas a querer esconder en un cajón y que ahí no se mueva. Entonces hay que tener mucha autocrítica, hay que ser objetivo, desechar cuando haya que desechar y mejorar lo que haya que mejorar. Entonces, y los autores, evidentemente, los referentes de cada uno son un buen profesor a la hora de ir creciendo. Y de las ramas dentro del arte, de la cultura, ¿qué otras ramas también toca? ¿Estamos en locución? ¿Hay alguna más que te guste también? ¿Así, afición? A ver, yo soy músico también, lo que pasa es que no practico. Pero hace tiempo que no practico porque decidí priorizar, ¿no? Pero yo soy guitarrista, bueno, soy guitarrista, toco la guitarra, ¿no? Toco la guitarra, tocaba la guitarra clásica, toco la guitarra eléctrica y me gustaba tocar en el grupo, ¿no? Cuando tocaba en el grupo. Y esa es mi otra afición, ¿no? Así a nivel cultural. No me atrevo con la fotografía, he hecho intentos con la pintura, pero soy un desastre. Ahí mi mujer sí que es una máquina pintando y dibujando, yo no. Yo hago lo que hago, que es escribir, y cada día intento hacerlo mejor. E intento aprender cada día algo nuevo, aprender más, para hacerlo cada día mejor, disfrutar Yo más. sé que a ti te gusta también la serie y las películas. Sí, sí, claro. O sea, a mí la serie, la película, el terror me gusta mucho, la fantasía, la ficción me gusta mucho. O sea, Y Víctor Morata, al futuro, ¿qué se espera? pues yo espero seguir escribiendo y, como he dicho antes, poder vivir de ello, evidentemente. O sea, yo quiero vivir de esto. ¿Por qué? Porque esa libertad es la que te permite seguir creando. O sea, no quiero que mis lectores sean meros lectores, yo quiero que sean mecenas. O sea, porque yo en los lectores veo mecenas. Son gente que en realidad está apoyando el arte y está aportando su granito de arena para que yo pueda seguir escribiendo, para que yo pueda seguir creando y un poco para librarme de esa losa que tan pesada que es la de llegar a fin de mes cada mes, ¿no? Porque todos sabemos que la situación no es la más idónea, pero pues eso, yo veo a los lectores como mecenas y mi futuro es seguir escribiendo, seguir locutando, llevar la cultura al público, ¿no? Y hacerle disfrutar, por supuesto, porque está claro que, por mucho que yo los considere mecenas, ¿no? Sin lectores no hay novela, sin lectores no hay escritor, porque podría escribir para mí mismo, pero pues bueno, eso lo puedes hacer como hobby, pero si lo que quiero es hacer oficio de ello, pues tengo que tener una compensación para poder seguir trabajando en ello. Y luego, a la hora de publicar, ¿qué puedes comentarle a la gente? A ver, Como el tema de la publicación, que mucha gente se pierde. Ahí entra ya el tema de la que... sí, el tema de la publicación es delicado, porque es que también depende de las aspiraciones de cada uno. Ya. Y depende de lo que quiera conseguir con su novela. Si lo único que quiere es sacar 10 ejemplares, 20 ejemplares, 50 para regalarlo o venderlo a sus conocidos, amigos, familiares, pues no pasa nada, que lo hagan. O sea, está muy bien. Ahora, si lo que quieren es tener cierta distribución, tener un reconocimiento, que se les escuche, que se les vea, porque al final esto depende de que te vean, depende de que te conozcan. Si lo que quieres es que te conozcan, está claro que cuanto más amplitud tengas editorial, ¿no? Cuanto más amplio edites y publiques,
cuanto más público llegue, pues mejor será para ti como profesional o en tu carrera profesional de escritor. Hay gente incluso que hibrida, ¿no? Que hace las dos cosas, autopublica, ¿no? Y luego intenta publicar con editoriales. Pero, a ver, las grandes editoriales todos sabemos que tienen colapsado el mercado. Es muy difícil entrar y a veces la autopublicación, la autoedición puede ser una vía para llamar la atención de esas grandes editoriales. Pero sí que es verdad que todo depende de las pretensiones de cada uno. Por ejemplo, Ana García Saller-Urturi empezó autopublicando. Llegó a premio Nobel, a premio Planeta hace poquitos años. En cuestión de 8 o 10 años pasó de ser autora autopublicada en Amazon a ser premio Planeta. Se puede, pero para eso hay que poner empeño, dedicación, echarle muchas horas. Entonces, Y para ti, la palabra escritor se fundamenta en unos pilares, es decir, nombraste a ti escritor, es decir, para tú nombrarte escritor se fundamenta en algo o tú no eres escritor o no. Escritor tiene una base. Yo tengo que decir que yo empecé a llamarme escritor hace relativamente poco. Sí, ¿no? A mí mismo, sí. Porque yo veía que, a ver, yo soy introvertido por naturaleza y llamarme escritora, no sé, que cuesta. Porque me he tenido que deshacer de muchos clichés. Muchos clichés sociales, ¿no? Me he tenido que deshacer de muchas morrallas y de muchas sombras y de muchas piedras que llevaba a las espaldas que impone la sociedad, ¿no? La sociedad impone que te cases, que tengas hijos, que tengas una casa, un coche, etcétera, etcétera, ¿no? Impone que tengas un trabajo estable. Yo me he tenido que deshacer de muchas de esas concesiones sociales para poder llamarme escritor. Y llamarme escritor hoy ya me cuesta menos, pero es complicado, porque es una palabra muy grande y yo me la llamo porque al fin y al cabo escribo e intento hacerlo lo mejor posible. Le pongo mucho empeño en que salga todo bien, pongo mucha, creo yo, profesionalidad y oficio en ello y le echo muchas horas tanto a lo que es a la idea como a lo que es la escritura, como a la corrección, a todo lo que engloba el libro, no la escritura. Le pongo mucho empeño, muchas horas y mucho aprendizaje. Entonces creo que a día de hoy he llegado al punto en el cual yo me puedo empezar a llamar escritor. Entonces, creo que sí. Ahora sí. Escritor, Víctor Morata. Y luego, espérate, el tema de hacer críticas literarias como sociópata es tela también, ¿eh? Cualquiera no se atreve a hacerlo porque es un tema delicado, ¿eh? Sí, es un tema delicado. Con esta crítica o opinar sobre una novela. Sí, nosotros normalmente sí que es cierto que hemos tomado la dinámica de cuando hablamos en sociópata de un relato, hablar siempre de lo positivo. Y si hablamos de algo negativo, que sea algo más bien a título personal. Claro. Y no negativo, sino algo que por ejemplo, no nos convence o no nos gusta, que no quiere decir que esté mal. Sí que es cierto que yo, antes del podcast, estuve colaborando en varias revistas literarias, ¿no? En Ópera para la Cultura, que es de Barcelona. También he estado colaborando como codirector en La Jungla de las Letras, de José Antonio Castro Cebrián, una página muy buena de reseñas literarias. Y ahí yo colaboraba con de los libros que iba leyendo, se los mandaban a las editoriales, pues yo publicaba mi opinión sobre los libros. Y sí es cierto que yo he intentado siempre obviar o evitar lo negativo, porque eso no construye, lo que construye es lo positivo. Lo negativo se lo puede decir a alguien si te pregunta con sinceridad y de verdad quiere escucharlo, porque no, tampoco todo el mundo está dispuesto a escuchar algo negativo. Entonces yo puedo decirte, mira, esto me ha gustado, resalto lo positivo. Ahora, ¿quieres que te hable de lo negativo? Pues petit comité, en privado, yo te digo, pues mira, esto no es que esté mal, pero podrías mejorarlo. O aquí, esto, si lo resaltas, creo que quedaría mejor. Pero siempre constructivamente, porque aquí de lo que se trata es de crecer. Y yo creo que estarás conmigo de acuerdo. Que aquí estamos en este mundo para aprender, para crecer. Para ayudarnos, que sí. Efectivamente. Y más en el tema de la escritura. Exactamente. Entonces, pues bueno, ya sabes tú que estando dentro de la Asociación de Escritores de Cartagena, a quienes mando un saludo desde aquí, a todos los miembros, pues también funcionamos un poco en esa dinámica de apoyarnos, de ayudarnos, de leer las obras de nosotros y apuntar nuestra opinión, ¿no? A veces opiniones mejores, a veces peores, pero siempre favorables, yo creo. Y luego el tema de la literatura, tú que conoces muy bien el tema literario a nivel nacional, a nivel internacional, ¿cómo está en España y en Cartagena?
En Cartagena, ¿te refieres a publicar a Sí, editoriales o...? ¿cómo está en auge? ¿Hay escritores? ¿Se mueve? ¿Cómo lo ves? A ver, libros se publican todos los años millones, millones. O sea, no solamente en España, sino en todo el mundo. A lo mejor estoy exagerando, ¿no? Pero si englobamos Sí, pero autoedición, autopublicación, coedición, editoriales tradicionales e independientes, etcétera, reediciones, yo creo que se publican por lo menos miles o cientos de miles. Entonces, es un tema, es un mercado bastante competitivo, del cual hay un par de sectores, un par de grandes grupos editoriales que se llevan la mayor parte del pastel. Pero no obstante, hay grupos pequeñas editoriales que están intentando sobresalir, que están intentando ganarle pulso a esas grandes editoriales y lo están haciendo bien. Y no son ni de autoedición, ni de coedición, ni autopublicación, son editoriales tradicionales que apuestan por el autor, que incluso dan un adelanto al autor, porque al fin y al cabo, el que una editorial te aporte un adelanto es una prueba de confianza, no solamente en tu trabajo, sino en su propio trabajo, en el propio trabajo que van a hacer con tu obra. Si yo te digo, Corri, tu novela te la voy a publicar yo, te voy a dar 2.000 euros, 3.000 euros. ¿Por qué? Porque creo que lo voy a recuperar. ¿Y por qué lo voy a recuperar? Porque la obra lo merece y porque yo voy a hacer lo posible por recuperarlo. Entonces, que sí que está muy bien que haya editoriales de autopublicación que permitan a todo el mundo, no, porque el mercado editorial está muy colapsado, que publiquen sus obras para sus necesidades, ¿no? Y sé que esto es un tema controvertido, pero creo que hay muchas novelas, hay muchas obras, que el mercado está saturado y el único problema es que la gente no lee, ni aquí en Cartagena ni en el resto de España. Hay menos gente que lee de la que suponemos y eso es una pena, la verdad. Hay que reavivar un poco el mundo de la lectura. ¿Gente que lee? Por supuesto, por supuesto. Siempre la lectura, siempre. Y a diario además. Yo, mira, yo no me puedo ir a la cama sin al menos, digo como mínimo, sin al menos haber leído 10 páginas, 10, 15 páginas. A veces me puede el cansancio o el sueño. Pero aprovecho siempre que puedo, que tengo un rato, para leer. Siempre. Leer te abre la mente. Leer te abre a otros mundos. Leer te abre a la tolerancia. Leer es mágico. Leer es mágico. Y yo invito a todo el mundo a que lea, por supuesto. ¿Y cómo es el Víctor lector? ¿Rápido, lento, detallado? Pues mira, leo más lento de lo que me gustaría. ¿Sí? Yo soy un lector bastante lento. ¿No? Entonces, Es pausado. Pausado. O sea, no muy lento, pero sí que, por ejemplo, yo veo a mi mujer que cuando lee, mi mujer se lee los libros, se los bebe. Ella ha sido universitaria, está acostumbrada a leer muy rápido y se los bebe. Yo, en el tiempo que ella se lee 2 o 3, yo me leo uno. Yo creo que una novela, yo creo que para leerse un libro también necesita, hay un tiempo, ¿no? Ya, también depende de la novela, ¿eh? También depende de la novela. O sea, hay novelas que siendo cortitas tienen mucha chicha, Es una ¿no? novela densa, una novela que hay que ir pausado, porque son Pues- muchos detalles los que hay para mi gusto. Hay muchos detalles, pero yo la considero, Lo que yo he leído. pero yo la considero ágil. La considero ágil porque En la trama. en la trama, los detalles sí, que a lo mejor hay algunos detalles que hay que fijarse, pero en general la considero relativamente ágil y muy legible por un público amplio. De hecho, creo que esto vale tanto para un público juvenil como más un público amateur, un público experimentado, un público adulto, un público senior. Creo que es una novela apta para casi todos los públicos, ¿vale? Excepto a partir de cierta edad, digamos, ¿no? Pero creo que es muy legible y creo que no entraña demasiadas complicaciones. De hecho, no tiene muchas descripciones y es así aposta para que la trama transcurra rápidamente y aunque al principio pueda costar en las primeras páginas captar la esencia del entorno, de los personajes y ubicarse, una vez que coges la dinámica, ya como lo que me dice todo el mundo, ¿no? Pues yo no puedo ser objetivo, pero lo que me dice todo el mundo es que va a ser enfilado. ¿Y dentro, escribiendo sobre la guaña te salieron tramas para nuevas novelas? No me salieron tramas para nuevas novelas, ¿Ideas? pero sí que es cierto que, por ejemplo, Eladio Jones, el protagonista, sí que se me ha colado en una idea que tengo para el futuro, en el cual va a tener un papel relevante de cara a su función en la novela, ¿no? Que no voy a desvelar. Genial.
Pues, ¿qué más decirte? Y recordarte, redes sociales donde te pueden seguir. Redes sociales, o bien en mi página web victormorata.com, pueden encontrar mi libro en Amazon fácilmente, pero pueden encontrarme buscando en googleándonos, y si no, pues donde sí está todo lo mío, es el Linktree/Víctor Morata. Ahí tienen toda la información de mi página web, de mis redes sociales, de acceso a la compra del libro, los primeros capítulos, el primer capítulo, como he dicho antes, locutado por el actor de doblaje Kiko Lozano. O sea, Y que se anime la gente a leer, Víctor. que se anime a leer, que se animen a leer. Y a sobre todo escribir leer. también. Y a escribir también, claro, que no tengan miedo. O sea, que por mucho que yo diga o que ni siquiera yo les tengo que decir lo que tienen que hacer. Que escriban, que publiquen, que hagan lo que quieran, pero que lo A hagan. mí me gustan tus redes sociales porque también eres una persona que te gusta conocer al autor. ¿Qué te llevas de esos autores que vas conociendo, de sus técnicas de escribir aquí? ¿Qué te llevas? ¿Qué coges de ahí? Pues yo me llevo sobre todo la manera en la pasión que ponen en lo que hacen, y también el modo en que te cuentan las cosas sin contártelas. Porque en el modo en que no se cuentan las cosas hay mucho más hay mucho más del autor y mucho más de la historia que lo que se cuenta. Y yo creo que eso es lo interesante y lo bonito. Cuando uno Y complejo también. Sí, Ahora igual, ¿no? sí. Y además que en ese acto de leer entre líneas, también uno descubre que hay mucho más detrás del relato, que hay más historias detrás de la propia historia. Y a veces se lleva sorpresas. Y a veces las sorpresas no son agradables, ¿eh? Ya advierto que a veces de una historia fantástica que puede parecer muy bonita, muy inocente, luego encuentras que hay menos inocencia y hay mucha maldad. Y a la hora de escribir, ¿cómo se dice? De escalera, ¿no? Escaleta. De escalera es complicado a la hora de apuntarse todo. ¿Qué tiene para ti la escaleta y la brújula? Mira, yo claro, sí. la gente a lo mejor, esto que esté viendo, yo no sé sobre escaleta. Mira, sí, yo el tema de brújula es escribir. A buena pluma es escribir según te va saliendo la idea, ¿no? Tú lo sabes, tú empiezas a escribir y lo que salga, ¿no? Ya llegarás al final si llegas. No sabes si vas a durar 100, 200 páginas, 1000, no lo sabes, ¿no? La escaleta es un guión. Y yo en el proceso de escritura trabajo ahora con escaleta porque me resulta más cómodo y más fácil y evito bloqueos creativos y bloqueos narrativos. Porque a veces, cuando escribes con brújula, llega un momento en que te puedes encontrar en un callejón sin salida y eso te puede suponer tirar media novela a la basura sin cuando no entera. Entonces, yo normalmente hago un boceto de media página, una página, en el cual hago un desarrollo muy efímero de lo que quiero contar. Luego lo amplío a 3-4 páginas para destacar puntos importantes. ¿Qué hago luego? Pues luego hago capítulos. Y digo, en el capítulo 1 quiero hablar sobre este personaje. Capítulo 2, este personaje se encuentra en esta situación. Capítulo 3, aparece este otro personaje. Y luego, cuando ya tengo todos los capítulos, incluso el final, porque digo, el último capítulo es la novela tiene que acabar así. ¿Sí, sí? Sí. Pues entonces, cuando llego Tú al principio lo tienes, el final lo tienes ya. Sí. Sí, ahora sí. Y cuando llego a ese final, digo, pues ahora voy a desarrollar. Puede variar también. Sí, puede variar. Luego te puede variar, pero en principio me hago una estructura. Luego cada capítulo lo desarrollo, con un boceto también de media página o cosas así. Si en el primer boceto he dicho, quiero hablar de este personaje, digo, pues este personaje se llama tal, todo lo que puedas saber de él. El personaje se llama tal, vive en tal sitio, tiene ciertos traumas, su motivación es esta, lo que le va a llevar al siguiente capítulo es esto, es importante que cuente esto, y así con todos los capítulos. Y luego ya, cuando ya tengo todo eso, es cuando finalmente me pongo a escribir. Y entonces ya escribo con total libertad. Yo ya veo el primer capítulo, digo, a ver, aquí tengo que contar esto. Pues ya escribo suelto, libre, porque ya sé que lo que escribo está dentro de los límites que yo mismo me he marcado. Y luego ya, evidentemente, cuando ya termino de escribir ese boceto preliminar, es cuando empieza chapa y pintura, ¿no? Cuando empiezan las correcciones, empieza la reescritura, un proceso más de concienzudo, de fijarse en los detalles, de fijarse en las palabras, las repeticiones, etc. Genial, Víctor. Pues dicho esto, hay vistos para rato. Hay vistos para rato. Yo creo que ninguno de los que publican, ninguno de los que editan se sientan ofendidos, evidentemente. Aquí todo el mundo es libre de publicar
editar, escribir, hacerlo como le dé la gana, ¿no? Yo simplemente hablo desde mi propia experiencia, desde mi opinión, ¿no? Y espero que esto sirva pues a la gente que esté empezando. Y de verdad, que escriban, lean, publiquen, que haga lo que les pide el corazón. Que se dejen llegar por esa pasión, que no la dejen ahí dentro y que lo saquen fuera, porque si no se enquista y se convierte en amargura, en veneno. Y que cuiden, porque la literatura es un campo tan bonito y también delicado. Sí, sí. Es decir, hay que saber dónde la gente entra y que entre con eso, ¿no? Es decir, a disfrutarlo, ¿no? Así Sí. a lo rápido. Y si no saben, pero quieren saber, que busquen ayuda, que busquen guía. Hoy en día hay muchos medios, hay muchos cursos, hay muchos profesionales que te pueden orientar. Y cualquier duda también podéis contactar con Víctor en mensaje privado por Instagram, Facebook. Sí, a cualquier duda pues, me pueden contactar. Yo estaré encantado. ¿Y Ficiópata dónde se puede escuchar? Ficiópata se puede escuchar también a través del Linktree. Bueno, está enlazado en mi Linktree, ¿no? Linktree barra Víctor Morata, pero también en el Linktree barra Ficiópata. Y si no, pues en el Instagram de Ficiópata, que ahí lo ponemos periódicamente donde se pueden escuchar los capítulos, los episodios. Pero vamos, estamos en Minibox, YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. Y bueno, tengo que decir una cosa antes de que se me olvide. Una cosa. El mes que viene, 17, 18 y 19, si no me engaña la memoria, en Murcia tendrá lugar el primer festival de literatura fantástica de la región. ¡Ole! Y se va a llamar Terramur. ¡Ole ahí! Terramur, y Ficiópatas estará en Terramur, ¿no? Maravilloso. Haciendo un directo Qué maravilloso. en el Café de Ficciones el domingo 19 de 11:30 a 12:30. Estaremos Eric, yo, y estará también Kristen Ash, que viene directamente desde Barcelona. Kristen Ash. Kristen Ash, porque además ella va a moderar el día anterior una mesa sobre terror. ¿Cuánto arte, cuánto escrito hay en la región, de cosas? Mucho, cuánto arte, como tú dices. No solo escritor, sino arte. Hay mucho talento. Ficiópata mucho es, arte. de verdad, recomendable, escúchenlo. Y sobre todo Eric que es bestial. Eric es una máquina. Eric, mira, precisamente hablando de gente, Qué buen tío, escritor. hablando de gente que escribe bien y hablando de guía, Eric es muy buen guía. De hecho, Eric tiene laboratorio de ideas, taller, que a través de su Linktree podéis encontrar lo que es el laboratorio de ficción, ¿no? Pues a él también lo podéis encontrar ahí, porque él da cursos de escritura creativa, online, a veces también presenciales, con la máquina. Bueno, pues Víctor, muchas gracias por haber estado aquí en este bello lugar de Cartagena, aquí ya con el Icue. y nada, aquí en esta tierra bella. Bueno, muchas gracias a ti por Gracias. traerme a inaugurar tu espacio. Yo encantadísimo. Siempre Un que abrazo. quieras. Gracias, tío. A ti.